Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Usted no sé en qué momento está viendo esto, pero esto es en el marco del Podcast Fest. Estamos haciendo acá en Santiago de Chile y estamos conectados transatlánticamente con Roger Casas Alatriste, que es el director creativo de una de las compañías, yo diría expertas en relatos. Si uno pudiese resumir un poco qué es lo que hacen, son expertos en relatos. Y ellos ya llevan 10 años, tienen su casa en Madrid, pero trabajan para todo el mundo iberoamericano, para marcas realmente importantes. Hace poco se acaban de aliar de alguna manera con Podimo, que es esa plataforma de podcast para desarrollar relatos, ficciones y cosas así. Y eso es lo que nos convoca. Muchas gracias por conectarte con nosotros, Roger. Un abrazo hacia el otro lado del Atlántico. Javier, un placer estar con ustedes y estar aquí presentes en el Podcast Fest. Un lujazo poder compartir aquí lo que sea que pueda ser relevante que hagamos. Oye, en una breve síntesis, cuando nace elcañonazo.com, porque lo pueden buscar en elcañonazo.com para que vean, digamos, de quiénes estamos hablando, ¿cómo nacen? ¿Cómo entran, digamos, en el mundo del branded content y que más o menos uno puede entender que estaba de moda en algún momento y sigue estándolo y sigue creciendo? Pero ¿cómo nace este interés también que empieza a emerger a través del sonido? Bueno, pues a ver, vamos por otro. Primero, el cañonazo, que además se puede acceder a la web por elcañonazo con ñ.com, nace en 2010. Yo siempre digo que nacimos en un cruce de caminos en el que teníamos por una parte a empresas de entretenimiento, los canales de televisión, las estaciones de radio, etcétera, que estaban emprendiendo el camino para hacerse digitales. Y luego del otro lado tenías a las empresas digitales, llámese empresas de telecomunicación, pero incluso las incipientes y de recién estreno plataformas digitales como Facebook, YouTube, Twitter, que ahora ya las concebimos como empresas de entretenimiento, pero que entonces eran empresas de tecnología que estaban emprendiendo el camino para hacerse entretenidas. Entonces, entretenidos haciéndose digitales, digitales haciéndose entretenidos, y nosotros, yo que tuvimos el privilegio, siempre digo, de haber nacido en ese cruce de caminos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ya un bagaje, un recorrido de conocimiento en el mundo digital y técnico en el mundo del audiovisual. Entonces, diciéndolo de la forma más aterrizada y fácil posible, éramos unos productores que sabíamos producir contenido audiovisual para las plataformas digitales. Esto hoy en día, en 2020, no tiene nada de nuevo. O sea, si quieres montar una empresa audiovisual que no sea digital, pues eres muy contracultural, ¿no? Pero entonces, yo creo que sí era una ventaja competitiva y era una cosa que nos diferenciaba, el saber hablar estos dos idiomas. Y la verdad es que nos definimos como una productora audiovisual digital. Y empezamos a hacer nuestro recorrido con trabajos por encargo, sobre todo, como suele funcionar mayoritariamente una productora. Y empezamos a trabajar con agencias de publicidad que eran, digamos, las más ávidas en necesitar de estos servicios. ¿Por qué? Porque las agencias solían trabajar con las productoras de anuncios, de los spots, ¿no? Que son producciones muy específicas, con unos códigos muy, muy específicos publicitarios y que además suelen ser bastante caros, ¿no? Y entonces había estas nuevas plataformas que requerían de unas determinadas comunicaciones, de unas determinadas piezas que tenían otros formatos, otra concepción que no era publicitaria, porque así funcionaban los contenidos que había en Facebook, que había en YouTube, que había en Twitter, y que además, como al ser casi nuevos canales, pues no había presupuestos designados para esto. Entonces, en ese sentido, nosotros caímos en tierra muy fértil porque era un territorio donde se podía experimentar, era un territorio donde nosotros, nuestro know-how, por llamar una forma digital, era muy bien recibido,
porque decíamos, no, aquí si haces un anuncio, mueres, estás tirando tu dinero a la basura. Entonces, ese poquito de dinero que nos daban, pues nos funcionaba muy bien porque había cosas que funcionaban realmente bien, como casos que habrás visto, ¿no? De presupuestos de series, de piezas, de videos hechas con bajísimo presupuesto, pero que tenían muchísima repercusión, muchísima resonancia, ¿no? Todo esto nace además, yéndome un poquito para atrás y respondiendo a la parte del branded content de tu pregunta, nosotros sabíamos que nuestro fuerte era hacer cosas narrativas, no publicitarias. Sabíamos que, por otra parte, el modelo de negocio de la empresa requería que toda producción y toda historia que nosotros fuésemos a contar tenía que estar pagada previamente por algún cliente o por algún partner. Y entonces nosotros lo que ofrecíamos, más que una serie o más que una cosa ya preconcebida, nosotros ofrecíamos eso, el know-how de saber traducir lo que una marca o alguien quería contar en estos canales y saber cómo llevarlo a cabo de la mejor forma en estos canales. Años después nos dimos cuenta que esto se llamaba branded content, ¿no? Que era contar historias que trasladasen o que trasladaran los valores de una marca y que conectaran con su público. De una forma no intrusiva, de una forma con un lenguaje no publicitario. Nosotros lo empezamos a hacer de forma orgánica y de forma espontánea, de la misma forma que nosotros, la concepción de estas historias, decía, ok, sí, nuestro mayor conocimiento técnico es en el área audiovisual, pero sabíamos desde el inicio que para comunicar en las plataformas digitales no era suficiente el solamente hacer un video. Este video tenía que ir acompañado de tweets que lo promocionaran, de un copy bien escrito para que funcionara, de que a lo mejor haces unas fotos que las pones en otra plataforma y que esas plataformas te derivan tráfico al video. Es decir, nosotros empezamos a pensar ya y sobre todo en la incorporación del usuario no solo en el proceso, sino también en el propio contenido. Y esto ya lo traíamos incorporado nosotros de una experiencia propia en la que es que se decantó en el modelo de negocio y que se decantó en la forma de producción. Meses o sí, un año y medio después de haber fundado la empresa, nos dimos cuenta que esta forma de concebir las historias a través de diferentes plataformas que no fueran redundantes, que se retroalimentaran unas a otras y que tomaran en cuenta la participación de la gente, se llamaba transmedia, ¿no? Entonces, digamos que nosotros partimos de un conocimiento, de una convicción de cómo hacer las cosas. Y luego nos dimos cuenta que eso tenía esas dos etiquetas que han sido las etiquetas con las que hemos ido navegando durante estos años, branded content y transmedia, que yo creo que además son hermanos o hermanas mellizas separadas al nacimiento, o sea, que responden a un mismo génesis, a un mismo impulso, que es el consumir contenido bajo demanda, porque las marcas están haciendo branded content y tienen que hacer branded content porque nosotros estamos eligiendo qué es lo que ver y elegimos evitar los anuncios y elegimos consumir contenidos que nos interesen, hechos por quien estén hechos. Nos da igual si es una marca, si es una plataforma, si es un partido político, no sé, si queremos ver algo que nos interese, no queremos que nos interrumpan. Y luego, además, esa capacidad de elección hace que elijamos nosotros saltar de esta plataforma a esta otra porque vamos a hacer un paseo y entonces me enchufo unos audífonos o voy a estar un ratito sentado y a lo mejor voy a ver la tele o a lo mejor voy a consultar una red social mientras estoy lo que sea, ¿no? Entonces, ese salto en el consumo determina también el salto no solamente en la producción, sino en la concepción de los proyectos. Y entonces, esos son, digamos, que los territorios en los que más soltura tenemos y donde más a gusto estamos y que afortunadamente, porque no siempre pasa esto, es justamente un poco lo que se está demandando hoy en día por plataformas, marcas y demás posibles socios que necesiten de hacer estos contenidos, ¿no? Y en esto, y ya para rematar tu pregunta, que la pregunta fue larga, el audio juega un papel preponderante en esto. Yo del audio he sido creyente desde hace mucho tiempo, desde antes incluso de montar El Cañonazo. Una de
de las opciones y uno de los intentos empresariales que tuve yo aquí en España fue la de hacer la versión española de la plataforma Dixo que fundó Dani Sadia en México a principios de siglo, ¿no? Y que ya en México ya era una plataforma súper consolidada y decíamos, oye, pues ¿por qué no hacemos un Dixo México? Y eso se quedó en un intento que al final no prosperó y no echó a andar, pero eso era una posibilidad muy, muy cercana que hubo antes de la fundación del Cañonazo. Y bueno, nosotros a medida que hemos ido avanzando y ganando territorios de confianza, pues hemos tenido la fortuna de poder implementar el audio o narraciones sonoras en diferentes proyectos que hemos hecho. Y ahora en este 2020 se ha ido cuajando también en que lo que nosotros... Hay una parte cuando uno está haciendo estas cosas innovadoras o novedosas o que no son los estándares establecidos, que uno está proponiendo y proponiendo y proponiendo cosas, pero que igual nadie te las pide o igual nadie las necesita o nadie cree que las necesita. Y hay un momento de sintonía en lo que uno está contando y uno está proponiendo y lo que quiere hacer con lo que está pidiendo el mercado. Y esto se ha dado finalmente en este 2020 en el que la gente está sonando el teléfono y decimos, queremos hacer podcast. ¿Cuánto cuesta hacer un podcast? ¿Cómo le hago para hacer un podcast? Y la verdad es que es una fortuna poder estar aquí para contarlo, ¿no? Oye, cuéntame un poco, en la alianza de Podimo es como ya entrar como ponerse pantalones largos, imagino yo, que tiene que ver con generar ficciones, donde me imagino que el gran valor que ustedes tienen es el relato, los guionistas, los redactores, los que están de alguna forma trabajando. ¿Esos están dentro de tu empresa o los vas buscando fuera? A ver, digamos que sí, o sea, efectivamente es una cosa muy seria, ¿no? Y que a nosotros nos encanta esta alianza con Podimo y creemos que vamos a hacer cosas muy, muy, muy interesantes y muy buenas que en este momento que estamos grabando esta entrevista están siendo producidas y que ya a medida que nos acerquemos al Podcast Fest van a estar, si no fuera ya algunas estrenadas y que desafortunadamente no puedo contar mucho más, estarán por estrenarse a finales de diciembre. Y con respecto a lo que me preguntabas de cómo está configurado los equipos, mira, nosotros, el Cañonazo es una empresa pequeña, actualmente seremos 16 o 17 personas en el equipo y que estamos gestionando y produciendo una cantidad muy amplia de proyectos, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es que tenemos una parte nuclear del equipo que trabaja en determinadas cosas y luego generalmente siempre recurrimos a gente externa o colaboradores que nos pueden ayudar sobre todo en las partes más técnicamente más específicas, ¿no? Por decir un ejemplo, o sea, nosotros no tenemos todavía un editor de audio en casa, ¿no? Porque a lo mejor no necesitamos estar editando completamente todo el tiempo, ¿no? Tenemos gente que escribe guiones, tenemos guionistas, pero pues estos guionistas no dan abasto para todos los proyectos que estamos haciendo, entonces seguramente, y dependiendo de qué historia, nosotros recurramos a guionistas externos que dominen un determinado género, que dominen un determinado tema para escribir cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a final de cuentas lo que se da es una mezcla, que además es una mezcla muy interesante y muy enriquecedora, de talento interno y de talento externo, que hacen que los proyectos sean, por una parte, más potentes, más ricos, y luego, por otra parte, hacen que la empresa también sea sostenible, ¿no? Claro. Oye, hay un tema que nosotros que trabajamos con audio lo tenemos bastante claro y mucha gente no se percata, ¿no? Pero tiene que ver con la dirección de arte del sonido. Ajá. Porque una cosa es la idea, una cosa es el guión, otra cosa es cómo se graba esa locución, eso es cómo suena el espacio en el cual estás trabajando eso. ¿Eso está dentro de tu empresa o también se subcontrata a un director de arte de sonido? ¿Cómo lo hacen ustedes? A ver, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos es, primero,
Y eso es una cosa muy importante. Yo creo que es una cosa que también aplica a todo el resto de cosas que hacemos que no necesariamente son audio, que antes que nada nosotros somos consumidores de contenido. Somos muy lectores, muy seriéfilos, muy cinéfilos y muy podcasteros, como te podrás imaginar, ¿no? Entonces, hay una parte que yo creo que aquí nosotros, y por decirlo de una forma más generalizada, creo que nosotros desde ese punto de vista del consumidor tenemos esa idea de a qué queremos que suene una determinada cosa. Que si nosotros tenemos un diseñador de audio y de atmósferas sonoras dentro de casa en la nómina, no. Pero creemos que eso también lo hace muy interesante porque también hay una variante entre lo que nos pide el partner con el que estamos haciendo el podcast, el director, el tipo de historia, el presupuesto que tenemos para hacer una cosa u otra. Y entonces lo que nosotros tenemos y que estamos formando y que es una cosa que se está dando de forma orgánica y que está creciendo y que nos alimenta, es poder contar con digamos, una gama diferenciada de este tipo de colaboradores, ¿no? Y de partners con quienes podemos lograr determinadas cosas y que a medida que lo vamos entendiendo son cosas más específicas y que vamos acertando también más en qué pedir cuando queremos conseguir algo. ¿Me explico? Sí, perfecto. Una pregunta también. Ustedes allá, ¿cómo visualizan el público objetivo al cual van a llegar con cierta obra? Acá en Chile se habla del ABC1, C2, C3, sí. Hombres y mujeres 25, 45 años, del segmento socioeconómico tanto, o ustedes hacen obras que las reciba, porque yo tengo una teoría, yo creo que hay que hacer cosas que psicográficamente marquen un público, que puede ser un niño de 15 y escuchado por un señor de 60 también. Pero el cliente, y aquí cierro, el cliente o el inversor tiene una idea de público. ¿Cómo conviven esas dos cosas? ¿Me explico bien? Sí, yo creo que es una discusión muy viva, muy actual, y que yo creo que eso también tiene que ver con esa migración que estamos haciendo del mundo on demand, del mundo broadcast, ¿no? Del mundo de los medios masivos a este mundo on demand donde priman audiencias más nicho y contenidos que por ende también lo son. Yo lo que creo es que sí, es verdad que a lo mejor puede haber contenidos más juveniles y contenidos más señoriales, no lo sé. Pero creo que tiene que ver más con, estas segmentaciones de las que tú hablabas que están basadas en un consumo de medios masivos, yo creo que no aplica tanto a este tipo de consumo de contenidos digitales. Yo estoy convencido que te impera más una temática, lo que decías, que le puede gustar a un explorador de secretos sobrenaturales, que puede tener 15 o puede tener 70 años y que su consumo digital es posible que sea el mismo. Hay estas barreras yo a veces lo digo y digo, no, porque mira, es que ya la gente de arriba de 40 años ya no consume plataformas digitales. Eso es prejuicios. Digo, a ver, yo tengo 44 años. A ver, es verdad que a lo mejor no, pero a ver, probablemente yo a veces tengo conversaciones con gente que tiene 20 y que mi consumo digital es infinitamente más grande. A lo mejor no soy el mejor ejemplo para esto, pero está claro que hay, no solamente esta segmentación ya por que además lo decías, ¿no? Por rangos sociales o no sé cuál sea el nombre adecuado, sino que además, cuando estamos hablando de Internet, da igual que esté en Santiago de Chile, en Madrid o en donde sea, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema a descifrar y un tema a acabar de moldear a este nuevo consumo de contenidos para que podamos ser muchísimo más certeros a la hora de definir cuáles son nuestros públicos objetivos y que da un juego maravilloso para hacer cosas que hace 10 años hubieran sido impensables, ¿no? Hay un caso en España que era muy famoso, creo que continúa, que se llamaba La Escóbula de la Brújula. ¿Sí? Que era un podcast como el más escuchado de España al menos hace 2 años, y era sobre historia. Que supuestamente los medios masivos, el mass media no se meten en esos temas, y curiosamente era el más explosivo. Acá a nosotros nos pasa que astronomía y cuentos sobrenaturales la rompen, en el fondo la llevan, y tampoco están tan presentes hay como una
como una fractura entre los medios masivos y el mundo digital, por la sumatoria. ¿Pasa allá también? Sí, yo creo que pasa y digo, son de estas cosas que y además me encanta que lo preguntes porque son como esta conversación que podría haber sido en un café hace media hora, ¿no? De cómo está cambiando este consumo y qué tipo de cosas son las que uno, y ya centrándonos en el mundo podcast, qué cosas son las que uno quiere consumir en un momento más íntimo, ¿no? Porque lo que está claro, y yo por lo menos, no lo tengo mapeado para nada, es gente que diga, oye, vamos a escuchar este podcast como gente que se siente a ver un partido de fútbol con 5 amigos, ¿no? O la telenovela. O sea, son cosas que tienen que ver con un consumo de una elección muchísimo más íntima, que tú puedes ir en la calle escuchando una de asesinos en serie y que no molesta a nadie, ¿no? Nadie está enterando y no le has tenido que consultar a alguien. Si, oye, ¿qué te parece si escuchamos esta serie de asesinos en serie? Es para ti, solamente, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde estriban estas diferencias, ¿no? Donde creo que los medios masivos a lo mejor nos dan estas historias o estos contenidos que son para un consumo más grupal, más social, y que nosotros en lo digital, y ya si lo llevamos al mundo audio, tenemos este momento de decir, esto no lo está escuchando nadie más que yo. Tal cual. Tú dijiste una palabra muy clave que tiene que ver con la intimidad, y en la intimidad hay palabras muy grandes, digamos, que engloban temáticas muy, muy importantes. Voy a decir cosas que son lugares comunes, clichés, pero es el humor, el amor, el miedo, y desde ahí se construye para nuestra propia intimidad. Lo otro, que es más grupal, que es un partido de fútbol o un evento, un festival de música, es otra curatoría en términos de lo que se debe poner. Y estamos en ese tema, que en el fondo, cómo trabajar con la parte íntima, que es el podcast, y entra por el oído además, que es otra cosa. Allá también tienen este tipo de pajas mentales, como decimos por acá. Absolutamente, lo que te digo, o sea que este es un poco estas X que estamos tratando de despejar, ¿no? Porque de hecho, y a veces nos pasa que escuchamos podcasts que se estrenan con bombo y platillo y que están muy bien hechos, pero que son muy, y a ver si se me entiende la expresión, son muy radiofónicos. O sea, que están concebidos y pensados como un gran programa de radio. Y no es lo mismo. Y que lo ves y lo escuchas y dices, a ver, sí, tiene valores de producción, tiene una historia interesante, pero la forma en la que o hay algo en la forma, o hay algo en los códigos, ¿no? Que dices, esto no es para este momento de consumo que yo estoy eligiendo. Y es un tema, ¿eh? Es un tema, y yo creo que es una cosa que en cierta forma me remonta un poquito a lo que se vivía en YouTube, cuando YouTube empezó a pasar ese paso a profesionalizarse, ¿no? A ver, YouTube es la plataforma paradigmática, pero es como un poco ese vídeo digital empezó y que nosotros decíamos, a ver, vamos a meterle valores de producción, pero son unos valores de producción distintos, que son los que te pide el código de la persona que está consumiendo eso, ¿no? Porque si tú metes 25 reflectores, 4 cámaras, una grúa y un ballet de 25 personas bailando, es decir, ok, pero eso lo veo en la tele. Para eso tengo la tele, ¿no? Aquí quiero que alguien me hable directo y que me diga, fíjate que tuve este problema hoy. Y que aunque sea un youtuber que vean millones de personas, en ese momento a ti te lo está diciendo a ti, ¿no? Y tú estás viendo algo que hay una pantalla ahí entre las dos personas, pero es una persona que está sentado en una silla muy parecida a la que estás sentado tú. Con unos cascos igual, ¿no? O sea, que hay una cierta intimidad y una cercanía que para mí es fundamental tener en cuenta a la hora de meterse a contar una historia en este... Sí, finalmente uno siempre vuelve como al origen de todas las cosas, porque cuéntame al oído. Eso es muy íntimo. Cuéntame al oído. La industria tiene que entender de que es muy sensible este aparato que tenemos, uno a cada lado, left y right. Y por ahí entran cosas muy, muy importantes.
Oye, y ya, nosotros cuando ya estemos en el Podcast Fest, que va a ser ahora que está pasando en diciembre, ya van a estar publicados tus ficciones. ¿Son 3? Sí, a ver, bueno, para hacer un poquito, ahora que estamos en un momento promocional, el nivel podcast de lo que tenemos en estrenos en puerta, tenemos uno que está estrenado ya ahora mismo, que no es de los de Podimo, que se llama Debates Insólitos, pero que está a su vez en la plataforma de Podimo también, y lo hemos hecho para una... pues mira, es una cosa que hemos hecho para la Fundación Juan March. La Fundación Juan March, entre otras cosas, tiene un centro cultural muy importante aquí en Madrid, un edificio precioso donde hay exposiciones muy importantes, y también tiene un auditorio en el que normalmente hay o conciertos de música o pláticas, charlas muy, muy, muy importantes con políticos intelectuales de primerísima línea. Entonces, Debates Insólitos es un podcast que está dirigido y producido por Luis Quevedo, y él lo que hace o lo que propone en este podcast es recuperar el acervo de audio, el acervo sonoro de esta fundación, de estas pláticas que han sucedido ahí, pero trayéndolas a la actualidad con temas de discusión actuales. Perfecto. Entonces, él propone un tema, va lanzando preguntas que son respondidas por los conferenciantes, que probablemente en muchos casos ya están muertos, pero que dejaron su legado ahí, y entonces es una forma de recuperación de este archivo sonoro de esta fundación. Qué bonito proyecto. Debates Insólitos se los recomiendo muchísimo, y es el que les puedo decir nombres y apellidos, porque de los demás, desafortunadamente no les puedo decir muchísimo más, pero sí les puedo decir. Pero para diciembre tenemos 2 estrenos seguro. Uno que es... parten la mayoría, o no, una cosa que tenemos es que sí parten de hechos documentales o de hechos reales, pero que son historias que están ficcionadas. Perfecto. Uno que tiene que ver con el mundo de las matemáticas, uno que tiene que ver con el mundo de la discusión de violencia de género. Perfecto. Y hasta ahí puedo leer. No les puedo decir absolutamente nada más, pero si para estas fechas que estemos escuchando esto van a la página web del Cañonazo o a las redes sociales del Cañonazo, nuestro Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, en la que a ustedes les guste, seguramente allá habrá más datos y enlaces y todas las formas para que puedan llegar a estas historias, que van a estar de todas formas alojadas en Podimo, y que seguramente espero que les guste muchísimo. Desafortunadamente, a día de hoy, y de hecho es que no sé exactamente por fechas de estreno y todo eso, si para cuando esto se estrene ya se pueda contar, pero si van ahora en estos momentos a las redes del Cañonazo, se van a enterar de muchísimas cosas más de las que yo les puedo. Perfecto, Roger. Bueno, como dijimos, esto es una conversación de 2 cucharadas y a la papa. Y agradezco demasiado todo lo que nos has contado. Yo creo que entregaste bastante material para todos los que estamos haciendo sonido, audio, y toda la suerte del mundo con Podimo. Y los vamos a estar escuchando desde acá, y para que ustedes hagan lo mismo con algunas cosas que haremos nosotros en Emisor Podcasting. Y de vuelta, por favor. Así nos vamos a retroalimentar. Javier, ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación, y que vaya todo muy bien con el Fest. Y estamos intercambiando links, intercambiando enlaces. Te voy a seguir en LinkedIn. Igualmente, así lo haremos. Un abrazo grande. Saludos por allá. Igualmente, saludos a todo el mundo por allá. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial, conexiones que inspiran.